Muchos de vosotros al empezar a ver este vídeo os preguntaréis, ¿qué es Archie? Puede que no haya tenido tanto éxito como dentro de Estados Unidos, y superficialmente lo desechemos como otro cómic de humor de la Edad de Oro. Estamos hablando no solo de uno de los cómics más vendidos de la historia, sino además de una de las colecciones más duraderas junto al mismísimo Superman o Batman. Hoy, amigos de Kirby Crackle, os narraremos la historia de Archie y de su eterna juventud. MLJ Magazines fue fundada en 1939 como editorial centrada en comics books de superhéroes. Su nombre proviene de las iniciales de Maurice Coyne, Louis Silverglate y John L. Goldwater, sus tres fundadores. De estos hombres, mientras que Maurice y Louis se dedicaban más al apartado administrativo, John se especializó como editor y guionista en producir junto a un nutrido número de dibujantes series de diversas índoles. Al igual que Timely Comics, fundada ese mismo año por Martin Goodman, MLJ viraba hacia las tendencias del momento. Blue Ribbon Comics fue la primera publicación del grupo, y con el pasar de los números nos presentó a héroes tan curiosos como Mr. Justice, Rangatang, el Perro Maravilla o el encapuchado Black Hood. La serie más destacada de la editorial fue Pep Comics, cuyo personaje de mayor recorrido fue el conocido como The Shield, que pese a su aspecto era muy anterior al gran héroe patriótico de Timely. Pep Comics se convirtió en unas superventas, afianzando la línea editorial de MLJ alrededor de los superhéroes, lo clásico para la Edad de Oro. Pero a la hora de preparar el número 22, Goldwater abosquejaba a un personaje muy especial. Esta idea se fundamentaba alrededor de una pregunta bastante curiosa. Si un superhombre puede vender cientos de miles, ¿cuánto podría interesar a los lectores un hombre normal? Con la idea del editor, guionizado por Vic Bloom y dibujado por Bob Montana, se nos presentó la vida de un chico de pueblo. Se llamaba Archibald Andrews, reducido a Archie. El chico de peinado anaranjado, desde su primera página intentaba lo imposible para conquistar a su nueva vecina, Betty Cooper. Planes que solían terminar muy mal, y en los que desafortunadamente se veía inmerso su amigo, el solitario y filosófico Jughead Jones. El caso de Pep Comics es bastante curioso, ya que a simple vista sus portadas parecen representar cómo fueron virando la popularidad de sus personajes con el pasar de los números. Portadas que en sus comienzos tenían como total punto protagonista a The Shield, pero que tímidamente fueron mostrando a Archie de fondo hasta que en la portada del número 41 el propio Shield dejaba claro quién era el ganador de este metafórico duelo. Archie fue un éxito de ventas, no uno de millones de ejemplares, tampoco uno de récord, pero sí uno suficientemente bueno para estrenarse durante 1942 con serie propia, continuando Montana a los lápices y puliendo su estilo. En Archie número 1 se extendía la historia y contexto de Riverdale, el pueblo ficticio donde Archie, Jughead y demás personajes vivían sus aventuras del día a día. La aparición de Verónica supuso un punto de inflexión para la historia, que se vería durante décadas inmersa en un triángulo amoroso entre el brillante a la par que popular Archie Andrews, la humilde y sonriente Betty Cooper y la seductora y acomodada Verónica Lodge. La serie cada año iba a más, comenzando a publicar tiras diarias en los periódicos o generar colecciones de la misma índole. MLJ aún no había abandonado a los superhéroes, pero veía con mejores ojos aquellas comedias adolescentes que tantos beneficios le estaban reportando. A partir de 1946, las iniciales de Maurice, Louis y John abandonaban las portadas para mostrar en sus futuras series la insignia de An Archie Magazine, confirmando lo que era ya evidente. Archie y sus amigos serán un éxito, y serían la imagen de una editorial que ya habían conquistado por completo. Serían las mencionadas tiras de prensa donde Bob Montana empezaría a perfeccionar su estilo de dibujo, para darle un toque definitivo, y por qué no decirlo, también icónico. Unos cómics que se vendían con el subtítulo La alegría de una nación, y cuánta razón tenían. A finales de los años 40, el universo entre las viñetas estaba cada vez más asentado, y para mejorarlo llegaron series como Archie's pal Jughead y se incorporaron nuevos personajes al plantel de la editorial, como Cathy King o Ginger, que aunque no estaban directamente relacionados con la banda de Riverdale, sí que guardaban cierto parecido tanto en dibujo como en narrativa. Y aunque, como sabréis, seguidores de Kirby Crackle, los superhéroes pasaron de moda y nuevos géneros llegaron al mundo de las viñetas y de los bocadillos, estos cambios no afectaron a Archie. Al contrario, las series secundarias que a principios de los 50 ya habían dejado atrás a los supers para adoptar los romances se quedaban en eso.
en series secundarias. Lo principal era, y seguiría siendo, la pandilla de Riverdale. En 1953 tampoco sufrió la censura del Comics Code, quizás por sus dibujos más caricaturescos, quizás por sus historias más amenas, o quizás porque el propio John Goldwater era el presidente ejecutivo del grupo que dictaminó el código. Unas reglas que, como os mostramos en el vídeo Tales from the Crypt, la tumba del cómic, supusieron un golpe devastador para editoriales como EC. Entre Goldwater y Bill Gaines existía una relación ligeramente tensa, debido a una parodia muy subidita de tono aparecida en la revista Mad, bajo el nombre de Starchy. Tras un proceso legal entre ambas casas, John Goldwater no era, precisamente, santo de devoción para el editor de EC. Pero volvamos con la editorial de Archie. Sus autores apenas tuvieron que modificar la línea editorial. Rebajaron un poco la sensualidad de alguno de sus personajes o el tono provocativo de otras de sus situaciones, pero al ser considerado un cómic para todos los públicos pudo pasar desapercibido bajo la amenaza que presumiblemente suponían otras editoriales. Así llegaron nuevas y longevas series como Betty y Verónica o Archie's rival Reggie, situando el protagonismo del pelirrojo desde distintos puntos de vista. A finales de los 50 entró en la redacción de Archie Dan DeCarlo. Este venía de dibujar la serie Millie the Model para Atlas Comics desde hacía 10 años, sin saber que Archie sería su próxima, próspera y larga relación editorial. Encargado inicialmente de elaborar historias para las series principales, su icónico grafismo, acompañado por su atrayente forma de dibujar a las chicas de la serie, le valieron desde muy pronto un merecido lugar en la historieta, convirtiéndose no solo en el dibujante estrella durante los años 60, 70 y 80, sino además el co-creador de algunos de los próximos grandes personajes de la franquicia, Sabrina, la bruja adolescente, y Josie y las Pussycats. La fama de la hechicera y de la banda musical llegaron rápido, permitiendo a la editorial ser una de las 3 mayores y más populares casas del cómic norteamericano. DeCarlo tomó aquellos diseños de Bob Montana para darles una renovada cara durante esta nueva época, de la que la juventud parecía ser dueña, al menos en las páginas de los cómics. Archie era el rey, un hecho que corroboraron las ventas, la serie de animación de los 60, la creación de la banda ficticia de Archies y que ésta consiguiese la llegada de canciones como Sugar Sugar al número 1 durante 1969. Continuar hablando de Archie desde los años 70 es una ardua tarea debido a la gran cantidad de colecciones publicadas y que continúan distribuyéndose hoy en día. Pero salvo en contadas excepciones, siguen viéndose tan jóvenes y azucarados como en los 50. Y no es extraño el ver cómo década tras década las historias, vestuarios, intereses y argumentos se empiezan a adaptar a lo que aquellas nuevas generaciones de lectores vivían con tanta intensidad. Archie y todas sus series no eran como los demás cómics superventas que Marvel y DC publicaban, no eran colecciones de grandes y memorables arcos argumentales, eran pequeños entretenimientos, extremadamente variados, pero al fin y al cabo sin la pretensión de cambiar el mundillo. En Archie lo que importaba en la mayoría de los casos eran los personajes y las situaciones que se desarrollaban a su alrededor. Desde los años 80 y evidenciando su cercanía con la cultura del momento, el grupo empezó a compartir historias junto a personajes externos a la editorial. Una de las más sonadas fue la colección de Archie y Punisher, que de alguna manera logró ser un éxito de ventas. Otras apariciones de este estilo que no podemos dejar de mencionar son las realizadas junto a las Tortugas Ninja o el temible Depredador. Historias de lo más racionales. Personajes como Moose y Mitch fueron una pareja estable durante años. El restaurante de Pops y la insaciable hambre de Jughead acompañaban a todos los planes del grupo. El padre de Verónica, el señor Lodge, intentaba guardar la paciencia con los amores de su hija, al igual que el director Weatherby o la señora Grundy la tenían con los alborotados estudiantes de Riverdale. Verónica y Betty se pasaron décadas persiguiendo el interés de Archie, y según qué números, una parecía avanzar más que la otra. La provocativa Sherry llegó a desestabilizar la balanza, y los hechizos de la dulce Sabrina parecían querer provocar el mal involuntariamente. Kevin Keller se convirtió en el primer personaje abiertamente gay, y la miniserie Life with Archie pretendió resolver por fin la duda de con qué chica se quedaba el protagonista. Autores como el propio Dan DeCarlo o Stan Goldberg dejaron durante toda su trayectoria en Archie un modelo a seguir para que nuevos y entusiastas autores continúen manteniendo al día el legado de una serie ya legendaria, siempre joven, siempre atemporal. Unas colecciones que se presentaban como la alegría de una nación, como simples distracciones, pero por cuenta propia se convirtieron,
quizás sin pretenderlo, en una de las mayores historias del cómic norteamericano.